Abrimos un nuevo bloque de Bonito Cuelgue. Bien, esta semana la causa AMIA tuvo otra semana de novedades acerca de la declaración con el juez Bonadío de Esteche, Khalil, de Luis Delía. Bueno, otra vez el tema AMIA volvió a impostarse en lo que tiene que ver la agenda pública. Tenemos, la verdad que un placer poder dialogar en Bonito Cuelgue con Horacio Lutzky. Escribió un muy buen libro que ya está en todas las librerías, que se llama La Explosión, que busca desentrañar lo que fue el mayor ataque terrorista ocurrido en la Argentina, en la AMIA. Escribió otro gran libro junto a Miriam Lewin, Yossi, el espía arrepentido. Bueno, es un conocedor, es abogado, periodista, estuvo al frente del periódico judío Nueva Sionta, también fue director de noticias de la señal de televisión de cable Aleph Network. Bueno, en fin, un montón de cuestiones, observador en el juicio oral por el atentado a la AMIA, asesor parlamentario en el juicio político de la Corte Suprema menemista por no investigar el atentado a la Embajada de Israel. Bueno, creo que es el colega que más sabe acerca de la causa AMIA. Horacio, te saluda. Adrián Pertoldi de Bonito Cuelgue. Un placer saludarte. Adrián, un gusto, gracias por llamar y por la presentación. Sí, la verdad, en primer lugar, felicitarte junto al laburo que hicieron con Miriam acerca de Yossi. Es un libro que a mí me dejó helado. Hace tiempo no me pasaba, lo leí el año pasado, de una situación de tensión que no lo podía creer. Dijo, no, esto debe ser, en algún momento debe ser ficción. No puede ser cierto lo que narraban, lo que narraba él en sus páginas y también lo que ustedes colaboraban en algo que realmente me dejó pasmado. La verdad que por momentos pasa eso, parece que supera la ficción. Bueno, Sí. Nuestro país da para todo, ¿no? Pero, Totalmente. pero sí, es una historia que nos atravesó durante 15 días y en realidad seguimos, 15 años, perdón, Sí. y en realidad seguimos de alguna manera comprometidos con ese tema, porque este hombre está como testigo protegido, en fin, da para varios tomos más. De hecho, hubo muchos directores de cine que se han conectado porque, bueno, percibieron lo mismo que vos y finalmente hay una coproducción Sí. para llevarlo a una miniserie con una productora española, así que Sí, es sí, cinematográfico. la verdad que es una historia de este hombre increíble. Y ahora, bueno, ya está en las librerías la explosión, que lo estoy empezando a leer. Vos ya has trabajado muchísimo ya en otros libros, digamos, tanto en lo que tiene que ver brindando sobre los escombros, en el caso puntual también de Yossi. ¿Qué trae de novedad el caso de la explosión? ¿Qué es lo que tiene de diferente para aquello que ya te hemos leído en otras obras? Mira, lo que tiene de diferente es un intento de profundización sobre qué encubre el encubrimiento o sobre la trama que hizo posible los atentados en Argentina, pero básicamente expuesta de un modo que sea asequible para, bueno, a aquellos que por un lado no son especialistas, no tienen por qué serlo, pero tampoco, digamos, tienen la disposición, el tiempo y las ganas de meterse en un tema tan complejo. Entonces la idea fue presentar esta temática bajo un formato de ficción inspirada absolutamente en la realidad y en la investigación y en episodios que me tocó presenciar, pero contado como una película. Digamos, en el centro de esta película está toda esa información que quiero suministrar, que es producto de más de 15 años de investigación. Básicamente, para tratar de sintetizarlo, si nosotros tenemos, vos abriste la presentación de la nota mencionando las audiencias de esta semana. Bueno, yo lo que quiero hacer es explicar por qué, como dijo Timerman en su carta, aquellos que hoy acusan y aquellos que hoy son los que están llevando adelante el proceso por encubrimiento contra miembros del gobierno anterior, son quienes en realidad deberían estar investigados por haber participado de esa trama que hizo posible los atentados. Básicamente el tema en cuestión es que en los años 90, cuando ello sucede, en pleno menemismo, el gobierno argentino formaba parte de una trama de tráfico clandestino de armas hacia Croacia, pero no solo hacia Croacia, porque Croacia era el puerto de entrada hacia la Bosnia musulmana. En la guerra de los Balcanes, que desintegraba la ex Yugoslavia, y ese contrabando de armas por el cual
estuvo unos meses preso Carlos Menem, no fue un episodio que se le ocurrió al presidente argentino para hacer unos pesos simplemente, sino que era parte de, digamos, un contexto internacional que interesaba profundamente a Estados Unidos y sus aliados, que necesitaban apoyar a Croacia y a la Bosnia musulmana enfrentados básicamente a los serbios con el apoyo de Rusia. Pero ese tráfico de armas estaba prohibido por Naciones Unidas. Estados Unidos era garante supuestamente de que esas armas no llegaban. Bueno, como ya pasó desde los años 70 y en los años 80 con el Irán Gate, lo que hace Estados Unidos es poner en marcha este operativo tercerizándolo. Y ahí es donde entra el gobierno menemista, que acude a socios impresentables, entre ellos agentes iraníes, agentes sirios, sí, Alcázar, Monse Alcázar, que se le dan papeles, como sabemos, en un santiamén y empieza a operar en favor del gobierno argentino. Y lo que yo un poco trato de contextualizar es que cuando suceden los atentados, bueno, rápidamente se borran todas las pruebas y las pistas, porque claramente donde se debía profundizar era en los miles de toneladas de explosivos que se concentraban a 15 minutos de la AMIA en el puerto de Buenos Aires, que eran parte de este operativo, y donde había supervisando justamente la salida no solo agentes sirios iraníes, sino, por ejemplo, como asesor legal, el hijo del ministro del Interior, Carlos Corach, y quien le dio los papeles a Monse Alcázar para que pueda participar de estos emprendimientos. Bueno, era la Secretaría de Población, donde estaba, por ejemplo, el señor Germán Moldes, que trabajaba en el Poder Ejecutivo. Exacto. Entonces, Horacio, ellos son quienes, junto con otros, tapan ese encubrimiento con acusaciones de encubrimiento de 17 años después, que son las que dan lugar a toda esta cuestión del memorándum con Irán. Entonces, bueno, un poco apelando a la figura de un periodista, que obviamente te vas a dar cuenta que es un alter ego. Sí, sí, totalmente. Un periodista de un medio judío que se vincula con un agente de inteligencia que le empieza a acercar material. Bueno, en esta trama de ficción, el material que aparece en el libro sí es producto de investigaciones que demuestran qué es lo que está detrás del encubrimiento, básicamente. Horacio, te hago una consulta porque salió en todos los medios, digamos, la situación. Yo la verdad que es un caso que sigo, pero que a veces uno se pierde, digamos, con el paso de los años uno va perdiendo ciertos elementos. Y ahora aparece esta figura de Ramón Alan Bogado, supuesto agente de inteligencia, que él plantea que había una cuestión, este acuerdo, este memorándum, digamos, en realidad era un acuerdo nuclear con Irán. Hay que tomarlo con pins. ¿Qué es esto, digamos? ¿Cómo aparece este personaje? ¿Es nuevo? ¿Cómo entra en escena este personaje que tuvo su notoriedad pública esta semana en los medios? Ya, este personaje en marzo del 2015, es decir, un par de meses después de la muerte de Nisman, presentó una denuncia diciendo todo lo contrario de lo que está diciendo ahora. Es decir, se la puede rastrear y se la puede encontrar con un poco de esfuerzo incluso por internet. Y también declaró ante un escribano, pero básicamente en esa denuncia que hizo en la justicia federal decía que toda esta historia de Nisman y el memorándum era absolutamente un invento para perseguir digamos, al gobierno de Cristina, y que básicamente estaba impulsada por un grupo de fiscales de Comodoro Pi vinculados con, también mencionaba al nombre de Corach, que entre paréntesis, lo que mucha gente desconoce es que el propio fiscal Nisman denunció en el año 2010 a Claudio Bonadío y a Corach y al Fino Palacios por amenazas.
Y en ese texto, que no sabemos si es cierto o no, pero Nisman lo llegó a decir, se hablaba de que había presiones para que no sean investigados justamente estos personajes, que va en línea con lo que estábamos hablando antes, ¿no? Sí. De modo que de pronto este señor Bogado aparece siendo funcional a una historia estrategia que va creciendo sobre la marcha. Cuando se cae un elemento, por ejemplo, el tema de Ronald Noble y las alertas rojas, que es desmentido que Timmerman hubiese pedido tal cosa, entonces parecería que se van acomodando fichas nuevas para que siga con vida la denuncia que casualmente, es puesta en agenda en la semana previa a las elecciones, ¿no? Uno no puede ser ingenuo en ese tipo de movida. Sí, obvio. Buenas tardes, Horacio. Iván Alexis Nordi te saluda. Hola, Iván, un gusto. Igualmente, quiero consultarte acerca de la participación de la embajada estadounidense en todo esto, porque sabemos que hay varios de los jueces que han entendido en alguna de las causas que se desprendieron de la voladura de la AMIA, que han tenido vínculos bastante cercanos durante un tiempo con la embajada estadounidense, y vos además comentaste hace un rato la participación imprescindible de Estados Unidos como país en la venta de las armas a Croacia, que contextualizaste el atentado en ese marco. ¿Cuál ha sido la participación de la embajada estadounidense en todo este asunto? Y la participación ha sido fuerte, evidente. También lo ha sido la de la embajada de Israel, acompañando ese tipo de política, pero no son simples presunciones. Esto, cuando se conocieron los cables de Wikileaks, quedó claramente expuesto. Por ejemplo, en ocasión de que Nisman hizo la denuncia por las irregularidades, concurrió a la embajada de Estados Unidos y terminó pidiendo disculpas. Esto está referido en un cable del propio embajador, sí, y lo convencieron de que nunca más se meta con esa temática de las irregularidades, porque claramente si el gobierno, a través de la cabeza de los servicios de inteligencia de ese entonces, decide junto con el juez y otros actores pagarle $500,000 a un preso como era Tejeldín para desviar la investigación, esto no era desconocido también por aquellos países que mencionamos que dieron protección al gobierno de Carlos Menem para que no caiga, digamos, como consecuencia de todo esto que estamos hablando. Entonces, es muy claro que la profundización de la pesquisa sobre las irregularidades, que han sido muchas, no solo el pago de la coima, o sea, se han destruido pruebas, se han apretado testigos, se han quemado filmaciones, se han quemado también desgrabaciones, y se ha comprobado que hubo una orden expresa desde la Casa Rosada de parar con la investigación de la pista siria el 1 de agosto de 1994. En fin, todo esto habla de un concierto de voluntades al más alto nivel, y sobran las evidencias de que Estados Unidos e Israel acordaron con el gobierno de Menem presentar una solución, pero que no pasara por concretamente la materialidad de los hechos, es decir, se borró todo lo que tiene que ver con lo que pasó en el lugar. Eso es lo más claro que tenemos a la vista. La última pregunta que te hago de mi parte, por lo menos, tiene que ver con la participación de los jueces. ¿Cómo es posible que los mismos jueces investigados en una causa después terminen siendo los que tienen causas que están relacionadas? Pienso, sin ir más lejos, en Bonadío, acusado en su momento de encubrir el atentado a la AMIA, como vos dijiste, denunciado por amenazas por Nisman, y después juez de la causa por el encubrimiento de la AMIA. ¿Qué sentido tiene? ¿En qué contexto judicial lógico eso puede tener sentido? No, en un contexto judicial
serio en ningún sentido, pero en un contexto histórico y político como el que venimos mencionando, tiene todo el sentido. O sea, que Claudio Bonadío fue en la época, en los 90 que estamos mencionando, secretario de Legal y Técnica de Carlos Corach, que Carlos Corach está siendo aún hoy día investigado por ser gestor del pago de $500.000 a Tejeldín, y hay señales de sobra de que esto es así, declaraciones del propio Tejeldín, etcétera. También en esa época se firmaron los decretos ilegales y mentirosos para el tráfico de armas. Bueno, este señor asesoraba... Y tienen la firma de Bonadío, entonces. A Carlos Cora. Entonces, ellos fueron, en la misma época de los atentados, designados en puestos claves de la justicia federal, no fortuitamente. En ese sentido, el menemismo fue muy, pero muy habilidoso. Y lo increíble es que, bueno, esta situación se prolongue hasta el día de hoy. Mi interpretación es que si no fuera por el gigantesco blindaje mediático con el que cuentan, esto, digamos, en un país serio no sería factible. Estamos dialogando con Horacio Luzzi acerca de lo que dejó esta semana de indagatorias por el presunto encubrimiento del atentado de la AMIA. Bueno, Horacio creo que es el colega que más conoce sobre esta temática. También está presentando su libro La Explosión. Es una especie de trilogía después de Yossi, el espía arrepentido. Horacio, te quería consultar, digamos, hacerte dos consultas, las últimas, y nos queda poco tiempo, pero agradecerte. La vocación del gobierno de Mauricio Macri en aclarar el atentado de la AMIA, de 0 a 10, ¿qué número le pones? 1,5. Bueno, está muy bien. Y la otra consulta que te quiero hacer es más de índole personal. En tus libros has sido muy crítico de la dirigencia israelí. Muy crítico, digamos, con información, con fuentes, con pruebas. Te digo, vos también formando parte de la comunidad, a vos te ha en lo personal, te digo, te ha complicado, digamos, te dificulta a veces, me imagino, dentro de la comunidad judía, y tener pensaba también en el caso de Pedro Brieger, que también ha sido muy criticado también por una mirada en el conflicto palestino, de otro tema aparte, pero ¿cómo es esa cuestión personal al ser tan crítico de la dirigencia israelí? Digamos, de dirigencia israelí y de la dirigencia judía. Exacto, local, exacto. ¿no? De la DAIA, del establishment, que bueno, sí, que además tiene una obsecuencia total con los gobiernos de turno de Israel. sí. Lo digo con dolor y sin ser renegado. Sí, pero totalmente. Claramente con una visión muy, muy crítica y sí, minoritaria. No es fácil. Digamos, la comunidad judía argentina, bueno, la dirigencia, por un lado yo separo lo que es, digamos, la comunidad judía argentina, lo que es la dirigencia o lo que es la comunidad institucionalizada. Exacto. Porque más del 70% está fuera de las instituciones, esto por un lado hay que decirlo, y está lleno de intelectuales, de artistas, de profesionales, de escritores, de laburantes que la miran de afuera, en primer lugar. En segundo lugar, las verdaderas víctimas del atentado fueron los muertos, los lesionados, los amigos, los hijos, los hermanos, no los dirigentes de estas entidades que, lejos de ser víctimas, han conseguido lugares de figuración, incluso han saltado a la política a partir de la utilización del tema AMIA, y en definitiva son los titulares de unas personas jurídicas, unas entidades o de un edificio, pero las víctimas son los familiares, que bien solos están en su mayoría. Y sí, ir contra la corriente no es fácil, no hace que las miradas de mucha gente que no entiende el tema sean con cariño o simpatía, pero la verdad es que en tantos años he podido sentarme con quien sea y defender con pruebas y sostener lo que estamos diciendo y reclamando. Y poco a poco la mirada de mucha gente va cambiando, porque es evidente que esas historias oficiales que han sostenido durante tanto tiempo se han caído a pedazos. Yo te digo, en algunos libros lo he contado, o en algunos trabajos, se sostenía antes que si se caía Galeano, se cae la causa AMIA. Bueno, pasó el tiempo, están procesados Rubén Beraja, el presidente de la DAIA, su banco cayó con escándalo,
Galeano fue destituido, está sometido a juicio, posiblemente termine preso. Bueno, tarda la verdad. Yo no creo, realmente soy muy escéptico que por el lado de la justicia Sí, se jurídica se llega. Sí, lo planteas en tus libros, donde Horacio. se debería, pero sí creo en que la verdad que a la corta o a la larga sale a la luz. Y en el medio, bueno, a veces sí hay sinsabores, ingratitudes, pero bueno, ustedes como periodistas lo saben también. Sí, obvio. No siempre la verdad es acompañada por los favores de la mayoría, pero bueno, para eso estamos en esta lucha, ¿verdad? Horacio, te hago una última consulta, más por sí o por no que otra cosa. ¿La muerte de Carlos Menem Jr. es un capítulo más en esta historia? ¿O va por otro lado? No, yo no lo ubico como un capítulo más. El que ubico sin lugar a dudas como un capítulo de esta historia es la voladura de Río Tercero. Considero que, además que ya está probado que fue un atentado, y en el 2014 los jueces le pusieron ese nombre y ya hay condenados por eso, que algunos son los mismos condenados por el tráfico de armas, pero lo que no se dice, y yo creo que es así, que no fue solo para encubrir el contrabando de armas a Croacia y Bosnia, sino también que parte de las armas de fabricación, de los explosivos, de fabricaciones militares, pueden haber terminado dentro de la AMIA. Básicamente yo hablo de 3 atentados: Embajada AMIA y Río Tercero. Lo de Carlitos Menem, yo tengo mis serias dudas de que haya sido un atentado, porque sería largo desarrollarlo. Está muy bien. Porque Horacio, no ubico en esa saga. Horacio, te queremos agradecer, que ojalá que la explosión golpee muchas puertas como lo hizo Yossi, y también te felicito. Yo quedé anonadado después de ese libro, de esa investigación que hicieron junto a Miriam Lewin. Un gran abrazo, un placer realmente poder entrevistarte, y lo mejor para lo que viene. Un abrazo enorme, Adrián, Iván, gracias por el interés, por los elogios, y bueno, hasta cualquier momento. Muchísimas gracias, Horacio, Gracias un placer. Un abrazo. Estuvimos dialogando en Bonito Cuelgue con Horacio Lutzky, a mi entender el periodista que más sabe sobre la causa AMIA, la Embajada de Israel, bueno, que ha participado activamente y que tiene libros, el último, La Explosión, Yossi, léanlo, lean ese libro junto a Miriam Lewin, esencial para comprender lo que pasó en el atentado de la AMIA. Nordi, siendo las 14.